les damos la bienvenida a este curso taller de investigación. Mi nombre es el doctor Edinson Hurtado Niño de Guzmán, soy actual asesor en metodología de temas de investigación de la Facultad Inca Garcilaso de la Vega, docente en posgrado en talleres de investigación y director de la Escuela de Investigación Social SAC, HNG. Para dar inicio al curso tenemos que presentar que la misma se va a llevar en 4 módulos, son 4 sesiones que vamos a brindarle. Y estas 4 sesiones se dividen en 4 partes fundamentales de la estructura de la investigación, ¿no? En este primer módulo que le vamos a ofrecer, vamos a abordar la importancia de la investigación científica, la importancia que esto tiene en la labor de los fiscales y la relevancia de un problema de investigación. Asimismo vamos a abordar el lado de la epistemología como instrumento metodológico de una investigación y cerraremos con la formulación de un problema de investigación. Entonces empezamos, ¿no? ¿Por qué investigar? ¿O por qué es importante la investigación? Como ustedes saben, nuestro país, esencialmente acá en Sudamérica, por lo general, en materia de derecho, si ustedes analizan en el campo penal, nosotros importamos teorías de Alemania, ¿no? Los mejores juristas son alemanes, dan sus teorías, pero son teorías que se aplican en realidades distintas a las de nosotros acá en Latinoamérica. En materia civil se importan mucho las teorías italianas, también de realidades distintas a las de nosotros. Entonces una investigación ayuda a generar nuevas teorías, pero propia de nuestra realidad. Es por eso que investigar constituye una herramienta fundamental para la evolución de un país. Y hoy en día, a raíz de la ley de la SUNEDU, nueva ley universitaria, con la creación de la SUNEDU, se fomenta mucho la investigación. El Consejo Nacional de la Magistratura también premia a los magistrados que realizan investigación. Y si ustedes analizan, también el Congreso ha hecho una reforma legislativa en el sentido de que las normas, las propuestas que se presentan al Congreso tienen que tener por lo menos una investigación que lo respalde. Es decir, por el lado del Poder Judicial, la Corte Suprema tiene la facultad, la potestad legislativa para hacer propuestas, y también en el caso del Ministerio Público lo tiene el Fiscal de la Nación. Si ustedes revisan la página web del portal del Congreso, ven pues que el Fiscal de la Nación ha efectuado propuestas, proyectos de ley, pero qué interesante sería y qué útil sería si estas van acompañadas de investigaciones científicas, y qué mejor si se realiza por parte de los magistrados o asistentes de función fiscal, que son los actores principales porque ustedes son los que viven el problema, ustedes son los que sienten el problema y lo tienen en el día a día, en el quehacer judicial, ¿no? Ante una situación, una problemática, de pronto un fiscal se puede sentir atado de manos y decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? Justamente eso es un problema de investigación y que obviamente va a ser objeto de estudio, y qué mejor que ustedes que viven la realidad del día a día de la problemática judicial para proponer, efectuar propuestas legislativas sustentadas en proyectos de investigación. Como dije, el objetivo de la investigación no es investigar problemáticas de otros países o no es investigar problemática de un libro, de un texto. Un problema de investigación tiene que dar inicio ante una problemática de la realidad y de nuestra realidad social, ¿no? Ustedes son testigos de los problemas que tenemos en el tema de la prolongación de la prisión preventiva, en el caso que se suscitó el tema de crimen organizado, salió a hablar el presidente de la Corte Suprema, que los fiscales no trabajan bien, habló
el coordinador de criminalidad organizada, diciendo que muy poco tiempo había para las prisiones preventivas en casos de organizaciones criminales. Esos son problemas del día a día que uno puede investigar, ¿no? En sí, la realidad problemática ustedes la encuentran en el quehacer de su labor. Y obviamente el propósito de esta investigación es que se mejore el sistema de justicia, ¿no? Que este sistema de justicia sea realmente eficaz, para a partir de ahí una persona pueda encontrarle un mejor desarrollo a su trabajo, a su desenvolvimiento dentro de la administración de justicia. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a una investigación? Lo que caracteriza a una investigación es justamente la estructura, ¿no? Hay una investigación donde se forma un problema, se postula una hipótesis, una experimentación, ¿no? Esta parte de la experimentación, y acá, después de la experimentación, brota la teoría. Y esta teoría se vuelve ley. Si ustedes analizan y ven el esquema, una investigación científica es la que lleva a un fiscal. Es lo mismo. Cuando un fiscal postula una teoría del caso, está postulando su hipótesis. La hipótesis, como más adelante lo vamos a ver, viene a ser la respuesta a un problema, ¿no? Cuando alguien lo asesina, salen los medios televisivos, ¿no? La policía teje hipótesis, ¿no? Será crimen pasional, crimen por encargo, suicidio. Entonces, conforme la policía investiga, va descartando hipótesis y al final acierta con una. Pasa lo mismo con los fiscales. Cuando un fiscal postula una teoría del caso, está proponiendo una hipótesis que espera que el juez acoja y se compruebe durante el proceso. Es decir, en un homicidio, un fiscal postula la teoría del caso en el sentido de que A sería responsable del crimen en agravio de B. Propone su teoría del caso en el juicio y durante el proceso utiliza técnicas de investigación propias de una investigación científica. Porque en una investigación científica, como lo vamos a ver más adelante, nosotros utilizamos encuestas, entrevistas, análisis de documentos, y en un proceso igual. En un proceso penal igual, el juez, el fiscal ofrece testigos, ¿sí? Analiza documentaciones, ¿no? Y pasa lo mismo en una investigación científica. Entonces, la labor que ustedes realizan es justamente la misma que una investigación. Y el conocimiento, para partir de un conocimiento y destacar qué es un conocimiento científico, porque es el fruto de una investigación científica, tenemos que partir primero en dividir las clases de conocimiento, ¿no? Un conocimiento vulgar es un trascendido popular, ¿no? Recuerden esta escena del Chavo, por ejemplo. Antiguamente se decía de que echándole agua a las personas que sufren problemas emocionales se les va a pasar. Eso es un trascendido popular muchos años atrás. Sin embargo, hoy en día la ciencia y la psicología ha evolucionado y hoy en día encontramos tratamientos, distintos tipos de tratamiento, en la cual se le da a una persona que sufre problemas de tipo mental, ¿no? Trastornos mentales. Entonces miren cómo evoluciona la ciencia a través de la investigación. Y por ejemplo, en el campo de la psicología, habrán leído la obra de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, y fue su obra en la década del 70, fue su tesis de investigación en su universidad, una universidad en Harvard, en donde Daniel Goleman, por ejemplo, sostenía en la década del 70 que la persona que se saca 20, que es el primero en la clase, es una persona que tiene inteligencia cognitiva o intelectual. Pero distinto es la inteligencia emocional, ¿no? El que sostiene que inteligente emocional es una persona, por ejemplo, que es capaz de controlar sus emociones, ¿no? Una persona que es capaz de gestionar sus emociones, ¿no? Porque
A diferencia, por ejemplo, de los animales sienten emociones. Un perro cuando está alegre mueve la cola, cuando está rabioso quiere atacar, pero las personas somos seres racionales. Sin embargo, a veces vemos en las noticias, por ejemplo, que un profesional, por ejemplo, un colega fiscal en Puno fue grabado agrediéndole a su esposa, o profesionales en otras ramas agreden o matan. Entonces las personas dicen, pero no entiendo si es profesional. No, es que no tiene nada que ver la inteligencia cognitiva o intelectual, que lo aprendemos en el colegio, en las universidades, en el posgrado, con la inteligencia emocional, que es el arte de manejar. Y en su última parte del capítulo de su libro habla de la inteligencia interpersonal, es decir, la capacidad de manejar las emociones de los terceros. Y la pregunta es, ¿y eso sirve en el derecho? ¿Eso sirve a un magistrado tener, a un fiscal tener inteligencia interpersonal? Por supuesto. Porque en un sistema de corte adversarial, y siempre lo digo en mis clases, antiguamente los abogados nos ganábamos los honorarios pues escribiendo, ¿no? Cuanto más hojas eran el recurso de apelación, o la demanda, o la denuncia, más eran los honorarios, ¿no? Ya eso ya pasó, y hoy en día nos afrontamos a un nuevo sistema de corte adversarial, donde el abogado o el fiscal se tienen que parar y lo que tienen que hacer es persuadir al juez. Y tienen que tener inteligencia interpersonal para persuadir al juez. Ya el sistema laboral ya es de corte adversarial. En Chile se están aplicando ya en materia civil de corte adversarial, y pronto no dudo que llegue acá, y pronto sería una solución a tanta problemática que hay en materia civil, en los juicios que duran años y años, ¿no? Yo creo que el tema civil también debería darse de corte adversarial, como es en otros países. Entonces, esta inteligencia interpersonal ayuda mucho para que el fiscal pueda, y un tema de gestión y un tema de problemáticas que se dan, que a continuación yo voy a destacar la importancia de esta inteligencia interpersonal en la labor fiscal. Y el conocimiento filosófico viene a ser una postura lógica, tiene una base lógica de los juristas que postulan la teoría de algo, lo que constituye dogmática, ¿no? Su posición frente a una situación. Pero esta posición, este pensamiento filosófico que viene a constituir un debate, viene a constituir un postulado de ideas lógico, puede ser rebatido a través de otro postulado, pero queda ahí en el debate de ideas. Es lo que se destaca en una investigación dogmática, ¿no? En una investigación dogmática yo analizo qué dice A, qué dice B, qué dice Roncin, qué dice Jacob, qué dice Schunemann, qué dice Hesmer, y solamente analizo, y queda en eso, en el análisis. Es puro conocimiento dogmático, puro conocimiento filosófico. Pero lo esencial en una investigación científica es que si estos conocimientos sirven en nuestra realidad social. Y es ahí donde sale el conocimiento científico, porque el conocimiento, estas teorías, si se pueden aplicar a la realidad, pues obviamente va a servir de utilidad, ¿no? Estas teorías que nosotros importamos y que de alguna forma lo aplicamos de acá, vamos a investigar si efectivamente serían útiles a nuestra realidad social. Y lo digo esto porque como decía anteriormente, estamos acostumbrados a consumir conocimientos generados en otros países, y ya es hora de generar conocimientos en nuestra realidad. Conversaba con uno de sus colegas de la sierra, por ejemplo, y decían que habían denuncias, muchas denuncias sobre usurpación, y claro, en esta parte de la sierra los propietarios son las comunidades campesinas. Entonces entraban en conflicto, algunos de los compradores presentaban las denuncias en la fiscalía, y durante el interín de la investigación preliminar acontecía que el denunciante llegaba a un acuerdo porque se había reunido con la parte agraviada para que
llegar a un acuerdo y en donde participó la comunidad campesina, ¿no? dándole otro terreno, pero solucionando ese conflicto. ¿Qué tenemos a partir de ahí? Si ustedes analizan, hay una especie de arbitraje penal, ¿no? Donde ha participado esta entidad para dar solución a un problema y que ha tenido efectos en el campo penal. ¿Y por qué no a partir de ahí hacer una investigación sobre arbitraje penal? ¿Por qué no a partir de ello, investigar sobre en qué medida la intervención de una institución dentro de una investigación puede dar solución a un conflicto, ¿no? Entonces sería un tema muy interesante. ¿De qué sirve la epistemología o qué es epistemología? Si queremos investigar, necesariamente tenemos que tener conocimiento y manejar lo que se llama la epistemología, que viene a ser en esencia un instrumento metodológico para la investigación. Es parte de la filosofía, pero sirve para iniciar una investigación. No podemos hacer una investigación si no tomamos en cuenta la epistemología. Y la epistemología, en el concepto en sí, lo vamos a definir como una herramienta que permite efectuar una investigación y es la que se sustenta en teorías, en posturas filosóficas para dar inicio a una investigación, ¿no? Y obviamente la epistemología nos va a permitir generar nuevos conocimientos científicos. Si nosotros no tenemos una base epistemológica, no podemos investigar. Acá tenemos algunas corrientes epistemológicas de la cual nosotros tenemos que partir de acá para iniciar una investigación. Haciendo un poquito de memoria de estas bases epistemológicas que ustedes la manejan, la primera base epistemológica es el justnaturalismo religioso, ¿no? Como ustedes saben, el justnaturalismo religioso sostiene que el derecho emana de Dios, que si nosotros tenemos este derecho es porque la divinidad así lo ha querido y que no necesitamos de una norma positiva para, digamos, tener este derecho para ejercitarlo. El justnaturalismo racional, por su parte, dice que no, que el derecho nace de nosotros por la sola condición de ser seres humanos, que el derecho está impregnado en nuestros genes por el solo hecho, repito, de ser seres humanos. El positivismo, por su parte, sostiene que el derecho nace de la ley positiva, que no interesa si sea moral, inmoral, que tenga contenido religioso, no interesa. Basta que sea ley y la ley es la ley y hay que cumplir la ley. Eso es lo que sostiene el positivismo. El realismo jurídico, por su parte, va más allá del positivismo jurídico y dice que el derecho emana de la voluntad del juez, que el juez es creador del derecho, que desde el momento que el juez aplica derecho es el creador del mismo, ¿no? Y eso, el realismo jurídico lo vemos, por ejemplo, en los precedentes vinculantes, ¿no? La Corte Suprema, por ejemplo, al pronunciarse sobre un determinado tema, crea derecho, crea una forma de interpretar. Entonces, acá tenemos. El neoconstitucionalismo es una nueva de las corrientes en materia constitucional que se dice que la norma tiene que ser interpretada, la norma, digamos, infraconstitucional, tiene que ser interpretada a la luz de los principios constitucionales. El neoconstitucionalismo, como ustedes saben, sostiene que no estamos en un estado de derecho. En un estado de derecho que es propio del positivismo jurídico, el juez aplica la ley. Entonces el neoconstitucionalismo dice que estamos en un estado constitucional, social y democrático de derecho, donde prima la Constitución. Y más aún, hay otras corrientes que dicen que vivimos un estado convencional, constitucional y democrático de derecho donde debe de primar
la norma internacional, que está basada en, ¿no?, sustentada en pactos o tratados internacionales. Por eso es que hoy día se habla de, ya no de control difuso, sino control convencional. Es decir, ya un juez, al aplicar una norma o interpretar una norma, tiene que hacerlo a la luz de estos tratados internacionales. Base epistemológica. El existencialismo jurídico. El existencialismo jurídico sostiene que el derecho no nace de la persona por el solo hecho de ser una persona, sino que se aplicará o se dirá que tiene derechos en la medida que ésta pueda ejercer su libertad. Si este derecho lo ejerce en libertad, entonces se entenderá que hay derecho. La parte subjetiva de la persona, que sostiene que si una persona puede ser responsable de un acto, pues también tiene la libertad de elegir qué es lo que quiere hacer. Y este existencialismo jurídico lo vamos a ver, por ejemplo, en los casos de el enfoque de género, ¿no? En Argentina, como vamos a ver a continuación, cuando un niño quiere ser niña, se dio un caso de una niña Luana, quiso ser mujer, nombre de mujer, y se dio en Argentina un tema de cambió la norma, se creó esta norma para que darle ese nombre a este niño que quiso ser niña, en el caso de Luana, que lo vamos a ver más adelante. El garantismo, ¿no? El garantismo, como ustedes saben, Luigi Ferrajoli en su libro Derecho y Razón sostiene, habla de un garantismo penal y dice que el Código Penal debe estar premunido de todos los derechos fundamentales del imputado, y también habla del garantismo procesal, y Ferrajoli sostiene que el proceso tiene que estar premunido con todas las garantías procesales a favor del imputado, ¿no? El funcionalismo, como ustedes saben, hay un funcionalismo de Roxin y de Jacobs, un funcionalismo estructuralista, un funcionalismo normativista, ¿no?, donde se postula que la norma cumple una función dentro de una política, ¿no? Por eso que Roxin sostiene que el derecho penal es un mecanismo de control social, donde la función del derecho penal es controlar estos acontecimientos, y el derecho penal como última ratio sirve para la protección de bienes jurídicos. Mientras que Jacob sostiene, también en un enfoque funcionalista, sostiene que el derecho penal no tanto es que protege el bien jurídico, sino protege la norma jurídica. Es decir, mientras que Roxin sostiene que el derecho penal protege la vida, Jacob sostiene que el derecho penal protege el derecho a la vida. La reparación civil como tercera vía del derecho penal es un tema ya que en otros países se está dando, es decir, a través de en qué medida el pago de la reparación civil se fijaría como pena, digamos un poco para excluir las penas privativas de la libertad. Y otro sería, como está acá en pantalla, sería la justicia restaurativa. La justicia restaurativa también es una propuesta, es una base epistemológica que hoy en día se aplica mucho. Fíjense, porque la concepción antigua del proceso penal era que antiguamente el proceso servía necesariamente para imponerse una pena al imputado, y no interesaba al denunciante, porque el denunciante solo servía para, digamos, para poner la denuncia. Luego tenía un papel secundario, hasta se le excluía, no interesaba. El Estado lo que buscaba era condenar al procesado. Ese es un enfoque clásico del proceso penal, ¿no? Pero hoy en día, gracias a la justicia restaurativa, el enfoque cambia, y cambia en el sentido donde el denunciante va a ser un actor principal. Ya el proceso debe servir como herramienta exclusivamente para resarcir a la víctima. El proceso penal sirve para reparar a la víctima del daño acontecido,
y que después de ello, bueno, se busca un mecanismo alternativo de resolución del conflicto para darle solución al proceso y que no necesariamente se tiene que terminar en una pena en el imputado. Fruto de esta justicia restaurativa es lo que ustedes tienen: el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio, la terminación anticipada, la conclusión anticipada, ¿no? Entonces vemos cómo es necesario, cuando iniciemos una investigación, acogernos en una base epistemológica, porque, repito, a partir de que nosotros estamos en una base epistemológica, recién podemos hacer una investigación. Tenemos que identificar cuál de estas bases epistemológicas van a sostener nuestra investigación. Por ejemplo, tenemos el tema, si alguien quisiera, hace poco se presentó un proyecto de investigación, un proyecto de ley del congresista Bruce, sosteniendo que se debería regular, por ejemplo, el matrimonio, la unión civil, personas del mismo sexo. Si ustedes cuentan, si alguien quisiera hacer una investigación, recuerden que hubo caso hace poco, un juez constitucional, un ciudadano mexicano con un ciudadano peruano contraen matrimonio en Distrito Federal, en Ciudad de México, donde se permite el matrimonio de las personas del mismo sexo. ¿Qué sucedió? Que cuando este ciudadano peruano quiere inscribir este matrimonio, el jefe de la RENIEC dijo que no, en un comportamiento, en un perfil positivista, ¿no? La ley dice que solamente se puede contraer matrimonio de un hombre y una mujer, y no. Este ciudadano peruano fue a una jueza constitucional, y tengo entendido que ya ha sido confirmada en sala. Esta juez ordenó al jefe de la RENIEC para que se inscriba este matrimonio, ¿no? Postulando pues que se le estaría violando su derecho a la igualdad y de alguna manera ejerce un acto discriminatorio frente a esta unión, ¿no? Y ahí, como vemos, hay una base epistemológica que está en contra, que es el naturalismo religioso, que sostiene que el matrimonio es fruto de un hombre, la unión de un hombre con una mujer, versus pero no el naturalismo racional, que prima el derecho a la persona, ¿no? Más allá de tener un contenido religioso. Este es el caso que me decía de la niña Luana, la nena trans, la primera que se dio en la Argentina. Es un caso bien sonado que se dio, donde se dio la ley de identidad de género, es decir, donde este niño deseaba ser niño. Su madre propició esta cruzada, y fue el gobierno argentino que da esta norma, ¿no? ¿Cuál sería una base epistemológica si alguien quisiera hacer una investigación? Sería obviamente el existencialismo jurídico, ¿no? Esto lo doy a manera de ejemplo sin sentar ninguna posición al respecto por nada, solamente para términos académicos, y que ustedes vean pues cómo se utiliza la base epistemológica, ¿no? En nuestro país, como se sabe, no existe, bueno, la eutanasia está permitida, en nuestro país no. Sin embargo, en Colombia se dio el primer caso del señor Ovidio González, una persona que sufría cáncer, ¿no? Entonces hubo también cruzadas en nuestro país vecino, en la cual definitivamente se permitió la eutanasia, ¿no? Y la pregunta es si de pronto en qué casos podría darse, ¿no? Quitarle la vida a una persona. Y obviamente se da en una investigación que alguien quisiera hacer acá, donde se permita la eutanasia. Entonces, de base epistemológica va a tener obviamente el naturalismo racional, ¿no? Derecho a la vida versus el derecho a vivir dignamente, ¿no? Que es lo que se aquejaba esta persona, desde la cual ya le habían diagnosticado y obviamente sufría dolores insoportables, y donde ya una junta médica le había diagnosticado que su muerte era segura e inminente, ¿no?
El otro caso que, por ejemplo, en el tema del vientre de alquiler, ¿no? Se dio un caso también de estas personas que alquilaron el vientre a otra mujer, y ¿qué pasó? Que cuando se expide el certificado de nacimiento y esto se escribe en la RENIEC, el doctor había certificado que le había consignado el nombre de la madre gestante. Sin embargo, estas personas tenían un contrato donde se estipulaba que era vientre de alquiler, una técnica de reproducción asistida, y obviamente esto no está regulado, como ustedes saben. Si alguien quisiera postular una regulación, vemos cómo se enfrenta el positivismo jurídico, porque la ley dice que no, está prohibiendo, no está regulado, versus el naturalismo racional, ¿no? Prevalece el derecho de la mujer a su libre desarrollo. Igual, el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Como ustedes saben, en otros países está despenalizado el aborto hasta cierto tiempo, y se han basado en estudios científicos en los cuales han determinado que hasta cierto tiempo no hay vida humana, según estudios de la Organización Mundial de Salud. Y claro, si hasta cierto tiempo no hay vida humana, y la función del derecho penal es proteger un bien jurídico, al no haber un bien jurídico que proteger, entonces es por ello que se despenaliza. Esto no ha llegado acá, obviamente, y como ustedes saben, había una propuesta de movimientos, ONGs, en la cual postula pues, que se debería despenalizar el aborto en casos de violación, porque también está probado que mujeres que han sido violadas sufren tremendo impacto emocional, traumas emocionales, y digamos engendrar un hijo producto de una violación. Han hecho investigaciones al respecto y han demostrado que el nacimiento del bebé incrementa este impacto emocional, este trauma emocional, y obviamente lo que se propone es que se despenalice, ¿no? Ahí, como vemos una disputa en base dogmática del naturalismo cristiano, ¿no? La iglesia es la que se opone al aborto, versus un naturalismo racional, porque están haciendo que prima el derecho a la mujer, a su integridad psicológica, ¿no? Que es primero, y obviamente sustentada en estudios científicos, ¿no? Esto es lo que permite una investigación. Esta investigación, solo a través de una investigación vamos a evolucionar como país, como Estado. Si ustedes recuerdan, la primera concepción, regulación de los delitos de abuso sexual, por ejemplo, si ustedes revisan las primeras regulaciones, el abuso sexual no podía ser cometido por el esposo, porque se entendía que era parte de su derecho. También las mujeres que tenían, dudosa reputación, tampoco podían denunciar. Y aunque ustedes no lo crean, antiguamente estaba regulado que si el agresor sexual se casaba con la víctima, se eximía de pena. Aunque ustedes no lo crean. Fue gracias a estudios y una investigación científica que hizo la Defensoría del Pueblo, donde entrevistó a estas personas, estas víctimas de agresión sexual que se casaban, y recogieron relatos pues escalofriantes, ¿no? Que muchas de ellas habían sido presionadas por los padres, donde recibían incluso hasta amenazas, y es a partir de esa investigación que se suprime el matrimonio entre el agresor sexual con la víctima para eximirse de pena, ¿no? Vamos a entrar a la segunda parte, que es descripción de la realidad problemática. En esta realidad problemática, en este punto, lo que vamos a hacer nosotros es consignar toda la información, las bases estadísticas, ¿no? Si queremos hacer una investigación para, digamos, hacer una propuesta de ley diferente porque hay mucha corrupción, ¿cómo justificamos que hay mucho? De los antecedentes. Estos datos los sacamos de páginas, portales de Ministerio de Justicia. Incluso ustedes tienen en la página web de la Fiscalía
¿no? También estadísticas, ¿no? Sobre índices de delito, mucho delito de robo, extorsión, sicariato. Entonces, en la realidad problemática de una investigación, ustedes ahí consignan toda la parte estadística que acredite pues que el problema está latente y existente. El problema científico. En esta parte nosotros vamos a ver qué destaca o cuál es la característica de un problema científico. Y un problema científico, como dije anteriormente, tiene que ser un problema de relevancia, tiene que ser un problema de la realidad en la cual ustedes viven.